Si hubiera satisfecho mis necesidades emocionales, no habría tenido que buscar en otro lado. Mi esposa se justificó después de que descubrí que me engañaba con un hombre online, pero yo planeé hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Soy un hombre de 34 años, crecí en una familia de clase trabajadora en el Medio Oeste, mi padre trabajó en la misma fábrica durante 35 años, llegando a casa con grasa bajo las uñas todos los días, me enseñó que la palabra y la ética de trabajo de un hombre son todo lo que realmente tiene en este mundo. Mi madre se quedó en casa con nosotros 4 hijos, estirando el sueldo de mi padre con cupones y comidas caseras. No éramos exactamente pobres, pero los lujos eran raros y muy apreciados, no. Era el niño más inteligente de la escuela, pero trabajaba más duro que la mayoría. Los deportes me venían de forma natural, principalmente el fútbol americano y la lucha libre. Obtuve una beca parcial para una universidad estatal, pero la dejé después de 2 años cuando una empresa de construcción para la que trabajé durante los veranos me ofreció un trabajo a tiempo completo con un buen sueldo. Mis padres estaban decepcionados de que no terminara mi carrera, pero a los 21 años, ganaba más que la mayoría de mis amigos que se graduaron. Empecé a trabajar en la construcción a los 19 años, trabajando muchas horas y aprendiendo cada aspecto del negocio. A los 26, había ascendido a gerente de obra. A los 29, tomé el mayor riesgo de mi vida y empecé mi propio negocio de contratación. El primer año fue duro, fideos ramen y noches sin dormir. Pero para el tercer año, tenía una sólida reputación, 6 chicos trabajando para mí y contratos programados con 6 meses de antelación. Construí esta vida. De la nada, solo con sudor y determinación. Hace 8 años, conocí a Jessica en la barbacoa de mi amigo Dave. Era una mujer enérgica y ambiciosa que trabajaba como coordinadora de marketing para una startup tecnológica. Sus intensos ojos verdes se iluminaban cuando hablaba de sus metas profesionales. Conectamos al instante. Ambos éramos ambiciosos y teníamos grandes planes. Parecía impresionada de que hubiera empezado mi propio negocio sin un título, diciendo que eso demostraba una inteligencia del mundo real, que era más sexy que cualquier diploma. Después de salir durante 3 años, nos casamos en una pequeña ceremonia con unos 50 invitados. Fue su idea, aunque más tarde se quejó de que no era lo suficientemente digna de Instagram. Esos primeros meses fueron geniales. Llegábamos a casa cansados del trabajo, cocinábamos juntos, veíamos Netflix en exceso y no podíamos quitarnos las manos de encima. Hablamos de construir algo significativo juntos. Avancemos rápidamente a 2 años de matrimonio, y Jessica estaba embarazada de nuestra hija, Lily. No fue totalmente planeado, pero estábamos emocionados. Jessica siempre había hablado de querer ser ama de casa, al menos hasta que nuestros hijos empezaran la escuela. Yo ganaba lo suficiente para que viviéramos cómodamente en nuestra casa de 3 habitaciones, que compré antes de casarnos con el pago inicial de un proyecto de remodelación que hice los fines de semana, un detalle importante para más adelante, así que apoyé su decisión de dejar su trabajo. Su embarazo fue duro, con muchas náuseas matutinas y tobillos hinchados. Hice todo lo que pude, me encargué de toda la cocina, contraté un servicio de limpieza 2 veces al mes y satisfice sus extraños antojos, como jugo de pepinillos y helado de chocolate a las 2 de la mañana. Incluso convertí el segundo dormitorio en una guardería yo mismo, pintándolo del suave color amarillo que ella quería y montando todos los muebles. Cuando nació Lily, Jessica luchó con problemas posparto. Entendí que las hormonas son intensas. Por lo que sé, me tomé 3 semanas de vacaciones del trabajo, lo cual fue difícil para un pequeño empresario, pero la familia es lo primero. Me encargué de las tomas nocturnas, los cambios de pañales y todo lo que pude mientras evitaba que mi negocio se derrumbara. Cuando volví al trabajo, contraté a una ayudante de madre a tiempo parcial para que viniera 3 días a la semana para que Jessica pudiera dormir la siesta, ducharse o hacer lo que necesitara. Empecé a aceptar más clientes, a veces trabajando 12 horas al día y los fines de semana para poder permitirme el estilo de vida que Jessica quería. Constantemente comparaba nuestra vida con la de sus amigas de la universidad en las redes sociales, aquellas con maridos ricos que las llevaban de vacaciones de lujo 2 veces al año. Trabajé duro para proveer, aceptando construcciones de casas personalizadas que pagaban mejor pero requerían más atención. No vivíamos como la realeza, pero teníamos una bonita casa en un buen vecindario, 2 coches fiables y Jessica podía comprar lo que quisiera para ella o para Lily sin consultar la cuenta bancaria. Pensé que estaba construyendo algo para nosotros, pensé que estábamos en la misma página. Era un martes de noviembre, lo recuerdo porque tuvimos nuestra primera nevada esa mañana. Y pasé 1 hora extra en la obra asegurándome de que los nuevos cimientos que habíamos vertido estuvieran bien cubiertos. Luego me ocupé de un proveedor que envió los accesorios equivocados para el trabajo de Peterson. Para cuando llegué a casa, eran más de las 7 de la tarde, y había estado trabajando desde las 5 de la mañana. Entré por la puerta, con las botas cubiertas de barro y polvo de hormigón.
para encontrar a Jessica sentada en la isla de la cocina, mirando su teléfono, apenas levantó la vista. Lily, mi hermosa hija de 15 meses con los ojos verdes de su madre y mi pelo oscuro, estaba atada en su trona, con cheerios esparcidos por todas partes, con aspecto de haber estado allí un buen rato. Hola, cariño, siento llegar tarde. El proveedor se equivocó de nuevo, y empecé a levantar a Lily, que chilló y me alcanzó con las manos pegajosas. Necesito un descanso para encontrarme a mí misma de nuevo, interrumpió Jessica, finalmente levantando la vista de su teléfono. Ser madre me ha robado mi identidad. Me quedé allí, todavía con mis botas de trabajo, sosteniendo a nuestra risueña niña, que ahora intentaba agarrarme la barba. ¿Qué quieres decir con un descanso? ¿Como unas vacaciones? Sabes que puedo tomarme un tiempo libre el mes que viene después de que termine el proyecto Miller si quieres ir a algún lado. No, Mike, un descanso de nosotros. Ya no soy feliz, no satisfaces mis necesidades emocionales. Siento que ahora solo soy la esposa de Mike, o la mamá de Lily. Necesito espacio para descubrir quién soy. Esto venía de la mujer que no había trabajado en 2 años, que tenía un día de spa semanal que yo pagaba, que tenía un servicio de limpieza que venía 2 veces al mes, también pagado por mí, y que tenía una ayudante de madre 3 días a la semana. Yo trabajaba de 60 a 70 horas a la semana para darle la vida que ella decía que quería, y aparentemente, eso me convertía en el problema. ¿Hay alguien más?, pregunté. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. La forma en que sus ojos se desviaron hacia su teléfono por una fracción de segundo me dijo todo lo que necesitaba saber. No seas ridículo, espetó, levantándose de repente. Esta cosa de la masculinidad tóxica en la que asumes que debo estar engañándote solo porque necesito espacio es exactamente el problema. Por eso me siento asfixiada. No entiendes el trabajo emocional o la carga mental de ser madre. Respiré hondo, meciendo a Lily, que empezaba a sentir la tensión. Vale, hablemos de esto. ¿Cómo sería un descanso para ti? ¿A dónde irías? Y Lily, Jessica puso los ojos en blanco como si no estuviera entendiendo nada. No lo sé todavía, Mike, por eso necesito espacio para pensar. Dios, siempre necesitas que te lo expliquen todo como si fuera un contrato. No insistí esa noche. Limpié a Lily, le di una cena adecuada ya que parecía que todo lo que había comido eran cheerios secos. La bañé y la acosté con 3 de sus cuentos favoritos. Para cuando volví abajo, Jessica estaba viendo un reality show y no me reconoció. Cogí un refresco de la nevera y me desplomé en la habitación de invitados. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, pero 8 años juntos te hacen querer creer lo mejor de tu pareja. Quizás tenía razón, quizás estaba demasiado centrado en proveer y no lo suficiente en conectar. Me quedé dormido preguntándome cómo podría arreglar las cosas, sin darme cuenta todavía de que no había nada que arreglar. Los cimientos ya estaban agrietados sin remedio. Pasaron 2 días en un extraño y tenso punto muerto. Jessica de repente estaba demasiado cansada para ocuparse de Lily por las mañanas, así que empecé a levantarme más temprano para cuidarla antes de ir a trabajar, dejándola con mi madre, que estaba feliz de cuidar a su nieta. Cuando llegaba a casa, Jessica se iba a una noche de chicas o a alguna vaga actividad de autocuidado. Al tercer día, mi amigo Ryan me envió un mensaje de texto durante el almuerzo. Tío, llámame lo antes posible, es sobre Jess. Me alejé de la obra y lo llamé desde mi camioneta. Mira, tío, no quería meterme, pero esto no está bien, empezó Ryan, sonando incómodo. Tara, mi novia, está en este grupo de juego con Jess, algo de rol en línea en Discord. Ha estado viendo a Jess compartir demasiado sobre vuestro matrimonio desde hace semanas. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de exceso de información ha estado hablando? De que eres emocionalmente inaccesible y demasiado centrado en proveer en lugar de conectar. Dice que no habéis tenido una conversación significativa en meses. Recordé las muchas veces que había intentado hablar con Jessica sobre nuestros días, el desarrollo de Lily o los planes de futuro, solo para obtener respuestas de una palabra mientras miraba su teléfono. Hay un tipo en el grupo, se hace llamar Ethan, continuó Ryan. Tara dice que Jess le ha estado enviando mensajes privados constantemente, como quedarse despierta hasta las 3 de la mañana hablando con este tipo. Eso explicaba por qué Jessica estaba de repente demasiado cansada por las mañanas. ¿Ha visto Tara sus chats privados?, pregunté, sabiendo ya que no me gustaría la respuesta. No todos, pero lo suficiente. Jess se jactaba ayer en un chat de grupo de cómo te dijo que quería un descanso y cómo lo aceptaste, como el robot emocional que siempre supo que eras. Dijo que este tipo Ethan, realmente la escucha. Agradecí a Ryan por el aviso y me senté en mi camioneta durante unos buenos 20 minutos, mirando a la nada. Las piezas estaban encajando, la repentina necesidad de espacio, las noches de chicas que nunca parecían involucrar a chicas de verdad,
los mensajes constantes. Esa noche, cuando Jessica estaba en la ducha, su nueva rutina de duchas de 1 hora con su teléfono llevado al baño, hice algo que nunca pensé que haría: revisé su Discord en su portátil, que había dejado abierto. Los mensajes me revolvieron el estómago. Ella y este tipo intercambiaban mensajes explícitos, con fotos que no sabía que existían. Le decía lo intelectualmente estimulante que era él en comparación conmigo, solo un tipo de la construcción. Aparentemente, a pesar de dirigir un negocio exitoso, afirmaba que se sentía verdaderamente vista por él después de solo unas pocas semanas de chatear en línea. Había críticas detalladas de nuestra vida sexual, con Jessica quejándose de que yo solo quería sexo sin intimidad emocional, olvidando convenientemente las innumerables veces que había intentado conectar, solo para ser rechazada. Compartió detalles íntimos sobre mi cuerpo e inseguridades, cosas que le había contado en confianza. La peor parte, por lo que pude reconstruir, este tipo estaba desempleado. Vivía en el sótano de su madre al otro lado del país, en Oregón, y nunca había tenido una relación seria a los 29 años, pero era un espíritu libre que la entendía a un nivel más profundo y escribía una poesía terrible que Jessica elogiaba como si fuera el próximo Shakespeare. Ya estaban haciendo planes para que ella lo visitara, discutiendo cuánta pensión alimenticia y manutención podría obtener de mí, lo que aparentemente sería suficiente para que empezaran una vida juntos. Incluso se habló de cómo Lily se adaptaría a la mudanza una vez que las cosas estuvieran arregladas. Hice capturas de pantalla de todo, me las envié por correo electrónico y luego cerré el portátil exactamente como lo encontré. Me sentí vacío, como si alguien me hubiera vaciado las entrañas con una cuchara oxidada. Cuando Jessica salió del baño en su bata, con el teléfono en la mano, no pude contenerme más. Entonces, ¿quién es Ethan?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Su rostro pasó por unas 5 expresiones en 2 segundos: sorpresa, miedo, ira, cálculo y, finalmente, indignación. «Revisaste mis conversaciones privadas», chilló, agarrando su teléfono contra su pecho como si pudiera abalanzarme sobre él. «¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad de esa manera? Tu portátil estaba abierto». «Yes, no era exactamente Fort Knox». «Responde a la pregunta, ¿quién es Ethan y por qué estás planeando llevarte a mi hija al otro lado del país para vivir con él? ¿No es así? Es solo un amigo que realmente me escucha, a diferencia de ti, y si estuviera satisfaciendo mis necesidades emocionales, no habría tenido que buscar en otra parte. Esto es tu culpa». Le recordé quién pagaba por el teléfono que sostenía, la conexión a internet que usaba para chatear con su amigo, el techo sobre su cabeza y todo lo demás que le daba el lujo de sentarse a chatear sexualmente con extraños mientras yo me partía el lomo trabajando. «Oh, así que ahora vas a ser un maltratador económico», escupió. «¿Echarme en cara que tú ganas todo el dinero? Por eso necesito a alguien como Ethan, que me valore por mí, no como una esposa trofeo». Casi me reí de lo absurdo. ¿Esposa trofeo? ¿Cuándo fue la última vez que se había maquillado o puesto ropa de verdad para mí? Mientras tanto, yo tenía suerte si obtenía un gruñido de reconocimiento cuando llegaba a casa de jornadas de trabajo de 12 horas. «Te lo voy a preguntar una vez más», dije, manteniendo la voz uniforme, aunque quería golpear una pared. «¿Tienes una aventura con este tipo, emocional o de otro tipo?» «No puedes tener una aventura con alguien que nunca has conocido en persona», dijo, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño, «e incluso si la tuviera, sería porque tú me llevaste a ello con tu negligencia emocional». Eso fue todo lo que necesité oír. Su no negación confirmó que efectivamente estaba involucrada con este tipo, y el echarme la culpa me lo dijo todo. «Voy a dormir en la habitación de invitados hasta que resolvamos esto», dije, dándome la vuelta para salir de la habitación. «Bien, huye de la conversación, como siempre haces», me gritó. «Por eso nuestro matrimonio está fracasando». No caí en la trampa. Cerré la puerta de la habitación de invitados, me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo, repasando mentalmente los últimos meses, cómo me había perdido las señales. ¿Había estado realmente tan ausente, o estaba ella reescribiendo nuestra historia para justificar sus acciones? Una cosa era segura, no me iban a tomar por tonto. Si Jessica quería un descanso para explorar cosas con Shakespeare, el habitante del sótano, podía tenerlo, pero no sería en sus términos. A la mañana siguiente, a las 4:30 de la mañana, mientras Jessica todavía dormía, me levanté, me vestí y llevé a Lily a casa de mi madre. Le expliqué lo suficiente de la situación para que entendiera que era grave, y siendo la santa que es, aceptó cuidar de Lily durante el día sin entrometerse en detalles. No estaba listo para compartir. En lugar de ir a la obra, fui a mi oficina e hice 3 llamadas: a Dave, mi amigo abogado que se encargaba de los contratos de mi negocio, a mi banco para programar una cita y a una empresa de seguridad que un cliente me había recomendado. Me di cuenta de que necesitaba ser inteligente,
Mientras Jessica estaba envuelta en su aventura emocional en línea, pensando que tenía todas las cartas, empecé a poner mis asuntos en orden. Dave fue directo cuando le expuse la situación. Mike, amigo, necesitas protegerte a ti y a Lily. Jessica ya ha demostrado que está dispuesta a anteponer sus deseos a las necesidades de su hija. Me aconsejó que documentara todo, capturas de pantalla de sus conversaciones con Ethan, registros de todo el dinero que gasté manteniéndola, las horas que trabajé mientras ella se encontraba a sí misma en línea. También me sugirió que empezara a llevar un registro de la crianza de Jessica, o la falta de ella, y mi propia implicación con Lily. Los tribunales generalmente favorecen a la madre, advirtió. Pero si puedes demostrar que es una madre desvinculada y que tú eres el estable a pesar de trabajar a tiempo completo, tienes una oportunidad de conseguir la custodia principal. Hice que la empresa de seguridad instalara cámaras en las zonas comunes de nuestra casa. Algo completamente legal ya que yo era el propietario. E informé a Jessica de que se estaban instalando por seguridad. Ella puso los ojos en blanco pero estaba demasiado ocupada enviando mensajes de texto como para discutir mucho. En el banco, abrí una cuenta separada y empecé a mover algo de dinero allí, no lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí lo suficiente como para tener un colchón si las cosas se ponían feas rápidamente. También saqué nuestros registros financieros del último año, mostrando exactamente cuánto se había destinado a apoyar las actividades de encontrarse a sí misma de Jessica. A continuación, reduje ligeramente mis horas de trabajo. En lugar de jornadas de 12 horas, las reduje a 9 o 10, delegando más en mi capataz, Tim, que era más que capaz. Esto me dio más tiempo con Lily y me permitió documentar lo padrazo que era a pesar de trabajar duro. Empecé a llevar a Lily a sus citas médicas, que Jessica ya había olvidado 2 veces, a encargarme de la mayor parte de la compra ya que la nevera aparecía misteriosamente vacía con demasiada frecuencia, y a tomar notas detalladas del horario diario de Jessica, que consistía principalmente en dormir hasta las 10. Estar en su teléfono hasta medianoche y hacer lo mínimo indispensable con Lily. Jessica estaba tan envuelta en su mundo de fantasía que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se sentaba en FaceTime con este tipo, Ethan, en plena sala de estar, apenas reconociéndome a mí o a veces incluso a Lily, que se acercaba a ella diciendo mamá, solo para que le diera una palmadita distraída en la cabeza y la redirigiera a sus juguetes. Una noche, la oí decirle, una vez que averigüe la logística, puedo ir a visitarte. Mike es tan despistado. Piensa que este descanso es temporal, todavía duerme en la habitación de invitados como un buen chico. Fue entonces cuando supe que esto no tenía remedio, y no iba a ser su plan B ni su cajero automático mientras probaba la vida con el Shakespeare de saldo. Fui a 3 abogados de divorcio diferentes para consultas, y finalmente me decidí por Sara, una abogada sin rodeos que se especializaba en casos de derechos de los padres. Revisó las pruebas que había reunido y asintió con aprobación. Has hecho los deberes, Mike. La mayoría de los tipos en tu situación son reactivos en lugar de proactivos. Elaboremos una estrategia que proteja tus derechos y el bienestar de Lily. Mientras tanto, para mantener las apariencias, empecé a ir a terapia, no porque pensara que salvaría nuestro matrimonio, sino porque necesitaba documentación profesional de mis esfuerzos por trabajar en mí mismo, en contraste con la total falta de esfuerzo de Jessica. Además, realmente ayudó a hablar sobre la experiencia alucinante de ver a mi esposa desmantelar nuestra vida por una fantasía en línea. El DR. Chen fue directo. Mike. Por lo que has descrito, Jessica muestra signos clásicos de alguien en la niebla de la aventura. Está reescribiendo vuestra historia matrimonial para justificar sus acciones, compartimentando su papel de madre para perseguir esta nueva emoción y echando la culpa para hacerte responsable de sus elecciones. ¿Y qué hago?, pregunté. Sigue documentando. No te involucres en discusiones y prepárate para la posibilidad de que no salga de esta niebla pronto. Si es que sale, dolió oírlo, pero en el fondo, sabía que tenía razón. La mujer con la que me casé se había ido, o tal vez nunca había existido realmente. De cualquier manera, necesitaba protegerme a mí y a mi hija de cualquier tormenta que se avecinara. A medida que pasaban las semanas, Jessica se volvía más arrogante y grosera con cada día que pasaba. Era como si se quitara otra máscara, revelando la persona que aparentemente había sido todo el tiempo. Un domingo, mi único día libre completo, me entregó una lista de tareas que hacer porque estaba demasiado agotada emocionalmente para manejarlas. He estado hablando con mi coach de vida, una mujer cualquiera de su Discord, que cobraba $200 por hora por llamadas de Zoom, como vi en el extracto de la tarjeta de crédito, y dice que necesito priorizar mi autocuidado, como el compañero masculino que está emocionalmente atrofiado. Deberías dar un paso al frente más por aquí. Miré la lista: cortar el césped, arreglar la puerta del garaje, limpiar los canalones, hacer toda la colada incluyendo su lencería, y preparar sus comidas para la semana. Nada para Lily. Me di cuenta, me reí y se la devolví.
me encargaré de mi mitad de las responsabilidades parentales y domésticas, como siempre he hecho, pero no soy tu sirviente, se puso furiosa, despotricando sobre la carga mental de ser madre y cómo yo no podía entenderlo por mí. Privilegio masculino. Mientras tanto, nuestra hija jugaba felizmente en el parque que le había montado esa mañana después de prepararle el desayuno. ¿Qué carga mental, Jessica? Me encargo de todas las citas médicas de Lily, de la mayor parte de la cocina y las compras, y sigo trabajando 50 horas a la semana. ¿Qué haces exactamente que sea tan agotador mentalmente? Es que no lo entiendes, gritó, yéndose furiosa para, ya lo adivináis, hacer una videollamada con Ethan. ¡Qué ironía! Las cámaras de seguridad revelaron que Jessica pasaba quizás 2 o 3 horas realmente interactuando con Lily al día, el resto era tiempo de pantalla, o Lily viendo tabletas o Jessica en su teléfono con Ethan. Empezó a criticar todo sobre mí, como criaba, eres demasiado brusco cuando juegas con ella, porque lanzaba a Lily al aire y ella se reía incontrolablemente. Mi trabajo es solo construcción, no es ciencia espacial, a pesar de que mi negocio de solo construcción pagaba todo su estilo de vida, y mi rutina de ejercicios. Qué vanidoso ir al gimnasio cuando deberías estar ayudándome, aunque nunca especificó en que necesitaba ayuda, ya que yo ya hacía la mayoría de las cosas. La mujer que una vez me dijo que mi ética de trabajo y mi fuerza eran lo que la atrajo de mí ahora las usaba como armas en mi contra, como si fuera un defecto de carácter que pudiera enmarcar una casa, levantar cosas pesadas o trabajar hasta que un trabajo estuviera bien hecho. Un día, dejó un cuaderno abierto en el mostrador de la cocina mientras estaba en el baño. No estoy orgulloso de haber mirado, pero dado todo lo que había pasado, me sentí justificado. Era una especie de ejercicio de diario que su coach de vida le había hecho hacer, enumerando los rasgos de su pareja ideal frente a su realidad actual. En ideal, había escrito, intelectualmente estimulante, creativo y sensible, entiende mis necesidades emocionales sin que tenga que explicárselo, prioriza el tiempo de calidad sobre las cosas materiales, me ve como una igual, no como un rol de madre / diagonal esposa, conexión espiritual. En realidad actual yo, obviamente, escribió, solo habla de trabajo y asuntos prácticos, sin pasatiempos o intereses creativos, emocionalmente inaccesible, no entiende las necesidades más profundas, piensa que proveer económicamente es suficiente, me ve principalmente como la madre de su hijo, sin dimensión espiritual. Me quedé atónito, ¿en qué universo era yo el tipo que ella describía? Había empezado a trabajar la madera como hobby hacía años y había hecho la mitad de nuestros muebles, incluida la cuna de Lily. Había intentado innumerables veces hablar de cosas más allá del trabajo pero me cortaba con respuestas de una palabra. Había planeado citas sorpresa hasta que empezó a cancelarlas a última hora para tener tiempo para mí. Entonces me di cuenta. Jessica había creado una versión ficticia de mí para justificar su aventura. En su mente, yo era ahora el villano de su historia, el obstáculo para su felicidad, no el mismo tipo con el que había construido una vida durante 8 años. Volvió del baño y me vio mirando su cuaderno. ¿En serio? ¿Estás revisando mis pensamientos privados ahora? Por eso exactamente soy infeliz, no tienes ningún respeto por mis límites, el respeto funciona en ambos sentidos. Yes, dije en voz baja, me tienes pintado como un robot sin emociones. Pero esa no es la realidad, esa es la historia que te estás contando para sentirte mejor con lo que estás haciendo. No sabes nada de lo que siento, nunca lo has sabido. Simplemente me alejé, no tenía sentido discutir con alguien que estaba reescribiendo la historia para que se ajustara a su narrativa. En su lugar, llevé a Lily al parque, dejándola corretear por el patio de recreo mientras yo me sentaba en un banco e intentaba reconciliar a la mujer con la que me casé con la extraña que vivía en mi casa. Esa noche, no volvió a casa hasta después de las 11, alegando que había estado con amigos, aunque su ubicación, todavía compartida en nuestros teléfonos, mostraba que había estado sentada en el aparcamiento de un Starbucks durante 4 horas, presumiblemente en una llamada con Ethan. No preguntó por Lily, no comprobó si estaba bien, simplemente fue directamente a la ducha con su teléfono. Era como ver a alguien que amas convertirse en alguien que ni siquiera reconoces, y no había nada que pudiera hacer al respecto. 4 semanas después de su descanso, llegué a casa del gimnasio y descubrí que Jessica había pedido $600 en ropa nueva con mi tarjeta de crédito. Cuando le pregunté, dijo, merezco sentirme bien conmigo misma, tu constante crítica es la razón por la que necesitaba este descanso. Estaba demasiado cansado para discutir, simplemente asentí. Subí a ducharme y pasé un rato de calidad con Lily, que estaba encantada de mostrarme que podía apilar bloques más alto que antes. Esa noche, Jessica dejó su portátil abierto cuando fue a bañarse. Apareció un mensaje de Ethan, la curiosidad me pudo, así que miré.
Se burlaban abiertamente de mí, me llamó desesperado y patético por seguir intentando arreglar las cosas, con lo que refería a mantener a mi familia y cuidar de mi hija. Se rió de que hubiera empezado a ir a terapia, llamándolo hilarante que piense que puede cambiar. Es tan despistado, escribió ella, una vez que averigüe la pensión alimenticia y la manutención, puedo ir a verte. Su negocio fue muy bien el año pasado, así que debería obtener una buena paga. He estado investigando. Y la ley de Oregón es mejor para las madres, así que presentaré la demanda una vez que esté allí con Lily. Tendrá que pagar para que vivamos cerca de ti. Algo en mí se rompió, no con rabia, sino en un momento de perfecta claridad. Hice fotos de la conversación y luego cerré su portátil. Cuando salió del baño, envuelta en la lujosa bata que le había regalado por Navidad, yo estaba sentado tranquilamente en la isla de la cocina. ¿Buen baño?, pregunté. Bien, dijo, claramente sospechosa de mi calma. Entonces, he estado pensando en este descanso que querías, dije, manteniendo la voz uniforme, y creo que tienes razón. Necesitamos hacer algunos cambios. Sus ojos se iluminaron, probablemente pensando que iba a ofrecer algún gran gesto para recuperarla. Creo que es hora de que dejemos de fingir. Quieres estar con Ethan, así que vete con él. Tienes hasta fin de mes para mudarte. Su rostro pasó del shock a la ira en segundos. ¿Mudarme? Esta también es mi casa. Y Lily se queda conmigo. En realidad, esta casa está únicamente a mi nombre. La compré antes de casarnos, ¿recuerdas? Tengo la escritura para demostrarlo, y en cuanto a Lily, dejaremos que los tribunales decidan quién proporciona el entorno familiar más estable. Sacó su carta del triunfo. Ningún juez le quitará un hijo a su madre. Obtendré la custodia total, y tendrás suerte si la ves cada 2 fines de semana. Sonreí, lo que pareció ponerla más nerviosa que cualquier grito. Te sorprendería lo que piensan los jueces de las madres que descuidan a sus hijos por tener aventuras en línea. Lo he documentado todo. Jessica, todo. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, pero rápidamente se endureció de nuevo en desafío. Estás mintiendo, no tienes nada. Saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico y le mostré una de las capturas de pantalla que había tomado, ella discutiendo con Ethan cómo podría minimizar mi tiempo de paternidad para poder empezar de nuevo en Oregón. Hay mucho más de dónde vino eso, incluyendo imágenes de seguridad de ti ignorando los llantos de Lily porque estabas demasiado ocupada chateando sexualmente. ¿Cómo crees que un juez de familia verá eso? Me has estado espiando en mi propia casa. Mi casa, corregí, y sí, instalé cámaras de seguridad después de descubrir que mi esposa planeaba llevarse a mi hija al otro lado del país para vivir con un tipo que conoció en línea, perfectamente legal. Y será una vista muy interesante para el evaluador de la custodia. Intentó una táctica diferente, su voz se suavizó mientras me alcanzaba el brazo. Mike, vamos, podemos arreglar esto. Solo estaba desahogándome con Ethan. Sabes que tú y Lily sois mi mundo. Le quité la mano suavemente. Guárdatelo, Jessica, ya he visto tu verdadero yo, y honestamente, no me gusta mucho. Se echó a llorar, pero había visto suficiente de su actuación como para saber que eran tan falsas como su repentina declaración de devoción. ¿Qué quieres de mí?, sollozó. Quiero que te vayas, empieza tu nueva vida con Ethan, o con quien sea, pero Lily se queda aquí, en su casa, con un padre que pone sus necesidades primero. No puedes hacerme esto. Lucharé contra ti. Le diré a todo el mundo el monstruo controlador que eres. Adelante, tengo los recibos, como dicen los chicos, cada momento de negligencia, cada plan para usarme por dinero, cada mentira que has contado. Es tu elección si quieres que todo eso se haga público en el tribunal. Salió furiosa, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. Dormí profundamente esa noche por primera vez en semanas. El peso de la indecisión finalmente se levantó de mis hombros. Las siguientes semanas fueron un huracán de sus alternancias entre amenazas y lágrimas. Un día, gritaba que me quitaría todo lo que tenía. Al siguiente, sollozaba sobre lo mucho que todavía me amaba y que Ethan era solo un error. Mantuve la calma a través de todo, lo que solo la enfurecía más. ¿Por qué no luchas por mí?, exigió una vez. Porque ya no vale la pena luchar por ti, respondí simplemente. La mujer que amaba no habría hecho nada de esto. Intentó poner a mis amigos en mi contra con historias descabelladas sobre abuso emocional y comportamiento controlador. La mayoría vio a través de ello, especialmente una vez que les mostré con calma las pruebas de lo que realmente había estado sucediendo. Sus padres incluso me llamaron para disculparse por su comportamiento después de que ella intentara tejerles alguna narrativa de víctima. La criamos mejor que esto, dijo su padre, con genuina confusión en su voz. No sé qué le ha pasado, pero queremos que sepas que te apoyamos a ti y a Lily, fiel a mí. Palabra, solicité el divorcio y pedí la custodia principal de Lily.
Jessica se quedó atónita cuando mi abogada presentó pruebas de su negligencia, imágenes de seguridad que la mostraban ignorando los llantos de Lily mientras hablaba por teléfono con Ethan, capturas de pantalla de ella diciéndole que no podía esperar a liberarse de los deberes de madre, mensajes de texto quejándose de cómo la maternidad estaba arruinando su vida. El juez quedó particularmente poco impresionado cuando mi abogada presentó pruebas de sus planes de mudarse al otro lado del país para estar con un hombre que nunca había conocido en persona, dispuesta a desarraigar a Lily de su hogar estable. Señora Harris, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas, la principal preocupación de este tribunal es el bienestar de la menor. Sus comunicaciones sugieren una preocupante falta de prioridad para la estabilidad y las necesidades emocionales de su hija. Jessica intentó argumentar que había estado sufriendo de depresión posparto y que yo no había sido un apoyo. Pero la cronología no cuadraba. Lily tenía más de un año cuando empezó su aventura, y había amplias pruebas de mis esfuerzos por apoyar su crianza mientras ella se desconectaba. Al final, el juez me concedió la custodia física principal de Lily, con Jessica obteniendo visitas supervisadas hasta que pudiera demostrar estabilidad y compromiso con la crianza. No hubo pensión alimenticia, ya que nuestro matrimonio fue corto y ella era capaz de trabajar. La pensión alimenticia de ella se determinaría una vez que encontrara empleo. El día que tuvo que mudarse, la realidad finalmente la golpeó. Ethan había estado extrañamente silencioso mientras avanzaban los procedimientos de divorcio, sus múltiples mensajes diarios disminuyendo a registros ocasionales. Resultó que el príncipe azul la había ignorado después de darse cuenta de que no traería un jugoso acuerdo de divorcio para financiar su estilo de vida de jugador. Se quedó en la sala de estar, con aspecto perdido entre las pocas cajas de artículos personales que se llevaba. Le dejé tener lo que quisiera de los artículos del hogar, pero no parecía interesada en nada práctico. Mike, por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cometí un error horrible, estaba deprimida después de tener a Lily y simplemente me perdí. Podemos arreglar esto, iré a terapia, borraré todas mis cuentas, seré la esposa que mereces. No hay nada que arreglar, Jessica, merezco a alguien que vea mi trabajo duro como una expresión de amor, no como algo para explotar. Lily merece una madre que la valore más que la atención en línea. ¿Pero a dónde se supone que voy? ¿Qué se supone que haga? Lloró, sonando como una niña. Tus padres dijeron que puedes quedarte con ellos hasta que encuentres un trabajo. En cuanto a lo que haces, eso depende de ti. Por primera vez en años, tus elecciones son tuyas, también lo es la responsabilidad por ellas. Se fue ese día con sus padres, que vinieron a ayudarla a mudarse. Ambos me miraban con ojos tristes y de disculpa mientras cargaban sus cosas en su camioneta. No sentí alegría en su angustia, solo un alivio hueco de que lo peor finalmente había pasado. 2 meses después, Jessica me llamó llorando. Casi no reconocí su voz, sonaba rota. Resultó que su romance de fantasía se había convertido en una pesadilla. Después de rogar a sus padres un préstamo para comprar un billete de avión, había volado para conocer a Ethan, incluso había vaciado la pequeña cuenta de ahorros que tenía. Principalmente dinero que le había dado para emergencias. Contra todas mis advertencias y las súplicas de sus padres, estaba convencida de que él era su alma gemela, no era quien decía ser. Mike, sollozó, tan pronto como llegué, me trató como si fuera una mujer cualquiera que había conocido en línea, se llevó el resto de mi dinero, casi $3,000, diciendo que lo necesitábamos para nuestro lugar, y luego desapareció por días, volvió borracho, y cuando lo confronté, se rió en mi cara, dijo que yo era solo una ama de casa desesperada con la que había estado jugando. Les dijo a todos sus amigos que yo era fácil y patética. Había encontrado un pequeño apartamento de vuelta en la ciudad pero no podía pagar el alquiler después del primer mes. Ethan la había bloqueado en todas partes después de desplumarla. Sus comprensivos amigos de Discord habían desaparecido cuando necesitaba ayuda real en lugar de validación. No podía encontrar un trabajo que pagara lo suficiente después de su brecha laboral. Cometí el mayor error de mi vida, lloró, deseché todo lo bueno por una completa mentira. Por favor, Mike, sé que no lo merezco, pero ¿podemos intentarlo de nuevo? Por Lily, por nosotros, haré lo que sea para arreglarlo. Echo de menos a nuestra familia, te echo de menos a ti. Una parte de mí sintió lástima por ella, pero una parte más grande recordó cómo había planeado usarme, burlarse de mí y llevarse a mi hija. Te ayudaré a encontrar recursos, dije finalmente, por el bien de Lily, necesito que su madre sea estable. Pero eso es todo, tomaste tu decisión, y las acciones tienen consecuencias, no puedes decirlo en serio, susurró, después de todo lo que hemos pasado, eso es precisamente, hemos pasado por un infierno, pero tú eres la que nos arrastró allí. Finalmente estoy encontrando la paz, Lily está prosperando, no arriesgaré eso de nuevo. Se derrumbó por completo entonces, y a pesar de todo, sentí una punzada del viejo afecto.
pero ahora ya sabía cómo eran las cosas. Sus lágrimas siempre habían sido su arma más efectiva. Puedo recomendarte algunos servicios de colocación laboral, dije, manteniendo mi voz suave pero firme, y... Conozco un complejo de apartamentos que tiene alquileres razonables, pero hasta ahí llega mi ayuda. ¿Puedo al menos ver más a Lily? Las visitas supervisadas son tan clínicas, veamos cómo te va estableciendo la estabilidad primero. Lily necesita consistencia, no a alguien que pueda desaparecer de nuevo cuando aparezca el próximo Ethan. Eso la golpeó duro, pero era necesario decirlo, había demostrado quién era, y yo le creí. Hoy en día, tengo a mi hija el 80% del tiempo. He reducido el trabajo para pasar más tiempo de calidad con ella, confiando en mi capataz, Tim, con más responsabilidad, incluso lo hice socio minoritario. Convertí la oficina de casa en una sala de juegos épica para Lily, con un rincón de lectura, una estación de arte y suficientes peluches para empezar un pequeño zoológico. Jessica está recuperándose lentamente, con terapia y un trabajo en una tienda. Ve a Lily regularmente pero sabe que tiene que recuperar la confianza. Nuestros intercambios son civiles. A veces incluso amistosos, pero ahora hay un muro allí que nunca se derrumbará. Ella se aseguró de eso. En cuanto a mí, estoy saliendo con una enfermera pediátrica llamada Clare, a quien conocí en una de las revisiones de Lily. Ella piensa que mi dedicación a mi hija y mi ética de trabajo son atractivas, no cosas de las que burlarse. Agradece la vida que he construido en lugar de compararla con las fantasías de Instagram. De hecho, me pregunta por mi día y escucha la respuesta. Incluso si se trata solo de mezclas de hormigón o permisos de zonificación. La primera vez que Clare vino a cenar y vio mi taller de carpintería en el garaje. Hizo preguntas reflexivas sobre la mesa de café que estaba haciendo. Jessica había llamado a ese mismo pasatiempo aburrido y una pérdida de tiempo cuando estábamos juntos. A veces, la mejor venganza no es hacer sufrir a alguien, es construir una vida mejor mientras se dan cuenta de lo que desecharon. Esquivé una bala.